Para mí es un gusto y a la vez un reto hablar sobre la obra de Lozano Hemmer. En realidad, lo que les aconsejo es a quienes hayan venido ya a la exposición que den otra vuelta y que la disfruten, a quienes no lo hayan visto. ¿Cuánto tiempo después de la conferencia está abierta la galería? Y hoy hasta las 6 de la tarde tenemos una hora en la que van a estar de vuelta por lo menos esta hora funcionando, que creo que es muy interesante. Yo voy a enfocar mi charla, va a ser como largo, son como 2 sesiones de 40 minutos. No sé si eso es como atletismo para ustedes, si se aburren, pues se van, ¿cierto? Mejor todavía me hacen preguntas, ¿ok? O participan. Voy a enfocar la presentación en dos partes. En la primera voy a hablar un poco sobre cibernética y por qué me he interesado en varias etapas de mi trabajo sobre el tema de cibernética y cómo eso tiene que ver justamente con Rafael Lozano. Y en la segunda parte me voy a enfocar en hablar sobre un proyecto que desarrollé gracias a una beca de la Fundación Telefónica en España que se llaman los premios Vida. Hay 2 o 3 personas más en Colombia que la han ganado. Y lo que posiblemente poca gente conoce es que ese programa fue creado también por Rafael Lozano Hemmer, ¿okay? El programa Vida, al cual de entrada les aconsejo a todos ustedes participar, porque tiene una sección de estímulos solamente para creadores en América Latina. ¿Conocían ese programa? Vamos después a hablar un poco sobre el trabajo de otras personas también que han realizado. Entonces, vamos al grano. Mi primer contacto con Rafael Lozano Hemmer fue en el año 99, en 1999. Yo estaba interesado en el mundo de lo que en aquel momento se llamó NetArt, ¿cierto? O net.art, como el movimiento artístico de los años 90 que intentaba a través de diferentes estrategias crear como una respuesta creativa, crítica, informada tecnológicamente ante los cambios que se empezaban a perfilar a través del uso de la red, ¿cierto? Y siempre fue como un gusto para mí encontrar ese mundo. Es una cosa que como que encontré por mí mismo un poco, como que yo hice unos experimentos en la red y después me empecé a dar cuenta que otra gente en otros lados de América Latina, en otros lados del mundo hacía eso y que había una literatura sobre el tema y me interesó muchísimo el asunto. Desde muy temprano empecé a tratar de identificar otra gente en América Latina que estuviera trabajando en la red, en internet, desarrollando proyectos y tal. Entonces encontré, qué sé yo, a Brian McKern en Uruguay, El Fin del Mundo en Argentina, en Brasil también un movimiento muy interesante mezclando ciberdelia y redes telemáticas. Y en su momento me llamó muchísimo la atención este proyecto que es Alzado Vectorial, que es el primer proyecto que conocí de Rafael Lozano Hemmer. Para mí es un proyecto que tiene mucho significado, primero por lo que significa para mí personalmente y después por lo que significó como para el mundo del arte, la tecnología y la producción en América Latina. ¿Cuántos de ustedes conocen este proyecto? Levanten la mano. Es nuevo relativamente para más la mitad, por lo que veo, por lo menos. Bien, esto es interesante. Voy a tratar de elaborar y después nos devolvemos un poquito vamos a ver un poco de documentación en video y tal. El asunto es que en ese momento como que encontré mucha información y empecé a tratar de difundirla también a través de muchas estrategias. Una fue, por ejemplo, la creación de una clase en el Departamento de Arte de la Universidad de los Andes sobre arte de Internet, ¿cierto? Como un curso dedicado como a exploración, desarrollo de proyectos web a nivel artístico, experimental, tratando de recibir como alguna literatura relativamente joven, y fue algo muy interesante. Otro aspecto que empecé a trabajar fue publicaciones, y el libro que algunos de ustedes posiblemente puedan conocer es un clásico. En el 2001 publicamos este libro con Hernando Barragán, se llama Hipercubo OK o Hipercubook.
en el que se publicó lo que yo considero es la primera pieza de software art que se haya hecho con ese nombre, por lo menos en Colombia, que hay como otros antecedentes interesantes por ahí. Y en este caso, yo tuve como la idea de contactar mucha gente que había sido muy influyente para mí en los 90. Eduardo Cac, José Luis Brea, gente por el estilo, y uno de ellos fue Rafael Lozano Gemera. Entonces, como que, ¿cierto? Contactar por internet, encontrar el correo electrónico y de pronto mandarle un mail. Decirle, oye, mira, me interesa mucho tu trabajo, sé que te hice una entrevista a Gert Loving, que es un teórico de los medios en Holanda, y me gustaría saber si puedo tener como acceso a esa entrevista para publicarla en un libro que estoy preparando en Colombia. Como a las 2 semanas recibí de Rafael Lozano Gemera el libro que sacó sobre el asado vectorial y el permiso para publicar la entrevista. Para mí eso pues significó muchísimo. Si lo quieren pasar por ahí, está un poquito viejo, pero lo pueden ir hojeando. Es un libro muy interesante. Lo que resulta es que este proyecto ganó el Ars Electrónica del año 2001, ¿cierto? Se hizo en el 2000, en el cambio del año del 99 al 2000, ya vamos a ver por qué. Y después el libro se editó en México el año siguiente por Conaculta. Es un libro muy interesante, tiene una serie de ensayos supremamente sugestivos y para mí en ese momento era como muy novedoso también, ¿cierto? Como una obra interactiva, pública, basada en robótica, lumínica, con un sentido de trabajar como la idea del monumento, crear como un antimonumento. Todo eso como que me despertó mucho la cabeza y afortunadamente tuvimos la oportunidad de publicar, ¿cierto?, esa entrevista en este libro. A partir de entonces he estado en contacto frecuente con Rafael Lozano Gemera, pero al punto que quiero ir, y es el que he enfocado la charla, es que en la entrevista publicada en este libro, él mencionaba algo que fue muy curioso, que a mí me despertó muchas preguntas, que es lo siguiente. Él decía en una parte de la entrevista, como la cibernética fue inventada en México, entonces yo digo de manera jocosa que el ciberarte es una práctica tradicional mexicana. Y a mí ese asunto como que me trasladó la cabeza un poco. ¿Cómo así que la cibernética fue inventada en México? Uno. ¿Cómo así que el ciberarte es una práctica tradicional mexicana? ¿Cierto? ¿Cómo es que unimos tecnología y tradición? Y eso me empezó a llamar mucho la atención. Y empecé a tratar de identificar a qué se refería él con el asunto de la cibernética como una práctica tradicional mexicana. ¿Alguien tiene alguna pista acá? ¿Poco? Entonces creo que les va a ser de interés la charla por lo menos. Bien, ¿qué es la cibernética? La cibernética es el estudio interdisciplinario de los sistemas reguladores. Tiene que ver con teoría del control, ¿cierto? O sea, en ingeniería electrónica es fundamental, en robótica es fundamental. En sistemas, tiene que ver con sistémica, ¿cierto? Describir el cuerpo humano con el sistema digestivo, el sistema respiratorio y ese tipo de cosas. Eso es una aplicación de la cibernética a la biología, pues. Y tiene que ver también con sistemas físicos, pero también sistemas sociales, ¿cierto? Por ejemplo, se puede entender, qué sé yo, la propagación del calor con un modelo cibernético. Eventualmente se puede entender un movimiento social a través de un modelo cibernético. Algunos de los conceptos más importantes son la retroalimentación, o en inglés el feedback, ¿cierto? Que es tan importante, qué sé yo, lo exploraron los videastas en los 70s prácticamente, pero a la vez lo describieron los científicos como un asunto muy importante, ¿cierto? Cuando en un sistema hay una retroalimentación de algo, ¿cierto? Tengo un dato del output que lo traigo otra vez al input, ¿ok? Eso es fundamental. Y yo no tenía ni idea por qué razón originalmente Rafael Lozano Gemera había mencionado eso como una práctica tradicional mexicana. Resulta, digamos que después, a partir del año 2007, yo me dediqué a hacer estudios de la relación de ciencia, tecnología y arte en América Latina, un poco siguiendo el modelo de Erkki Huhtamo y Zygmunt Zielinski. Principalmente el proyecto de Zielinski que se llama variantología, que son un sistema de arqueología de los medios aplicado usualmente a tradiciones culturales que no son necesariamente la europea. Por ejemplo, este volumen se dedica a estudiar las relaciones de arte, tecnología, sociedad en China. Es
increíble. Este se dedica a estudiarlo en el mundo árabe y musulmán, por ejemplo, ¿cierto? Del mundo árabe y musulmán, la óptica, las proyecciones, las cámaras oscuras. En el caso de China, por ejemplo, la pólvora, los sistemas de relojes de sombras y cosas por el estilo. Mi pregunta siempre fue como, bueno, ¿y qué lugar juega América Latina en esto, cierto? Estas son unas visualizaciones que propone Zielinski de sitios en el mundo que no son necesariamente los más tradicionales de producción tecnológica, ¿cierto? No son como Nueva York, Londres, Tokio, sino más bien Budapest, San Petersburgo, Praga, Riga, que es uno que me interesa mucho a mí, Dresden y otros centros. Mi pregunta era, ¿será que podemos visualizar América Latina así, o lugares de América Latina, ¿cierto? En Bogotá pasó algo, en México ha pasado algo, y un poco por ahí se vino el asunto de la cibernética. Yo le llamé originalmente arqueología de los medios en América Latina, hoy le llamo de otra manera. Pero vengan, les cuento un poco casos de estudio que he estado trabajando, ¿cierto? En Brasil, por ejemplo, muy recientemente, la creación de un lenguaje de programación que se llama Lua. Es uno de los pocos lenguajes de programación inventados por fuera de Estados Unidos que están en ascenso en uso. Sí, exacto. Creados por fuera de Estados Unidos y que están en ascenso en uso. Solamente son dos en este momento. Uno que es Ruby, no sé si les suena a alguien Ruby, que fue creado en Japón, y Lua, que fue hecho en Brasil, por ejemplo. Y temas más arcaicos, ¿cierto? Qué sé yo, por ejemplo, ¿quiénes son de la Tadeo acá? Eso, sí hay gente de la Tadeo, ¿cierto? ¿Les suena el cromapicilo de Jorge Tadeo Lozano? ¿Les suena de algo esa vaina? ¿Alguien le suena? ¿Cromapicilo? No. Jorge Tadeo Lozano, en el 1807 aproximadamente, propuso un sistema de clasificación del color, como un protopantone, digan ustedes, ¿sí? Y es un sistema muy, muy curioso. O Francisco José de Caldas. ¿Conocen algunos de ustedes las representaciones de las alturas de Caldas? Los paisajes con las montañas y tal. La buena parte de la buena representación de las montañas está hecho porque él se inventó un aparato que era un ipsómetro, que era para medir la altura. Mucho más sencillo que un barómetro. Simplemente como un reloj que medía también la velocidad con que el agua hervía. Y de acuerdo a eso se podía calcular la altura, ¿sí o qué? ¿Cierto? Cosas por el estilo. Y como sobre esta parte de los casos de estudio, siempre habían casos que tenían que ver con cibernética, ¿cierto? Está Arturo Rosenbluth en México, Stafford Beer en Chile, en Inglaterra y Chile, el proyecto CyberSyn en Chile también. Un tema específico, ¿qué tal si logramos conseguir la gente que realmente sabe de un tema, como por ejemplo Arturo Rosenbluth? Y armamos una conferencia en un lugar específico y sobre eso vamos a hablar un poco ahora. Algunas influencias como en este trabajo son este libro que traje acá también que se llama Cybernetic Revolutionaries de Eden Medina, que es el caso del proyecto CyberSyn en Chile. Si lo quieren pasar también puede ser interesante. ¿Alguien lo conoce acá? ¿O la conocen a la autora, a Eden Medina? Ella estuvo hace poquitico en Colombia, en el Tolima, que hubo un congreso mundial de cibernética hace como 3 meses acá. Ustedes no son de ese parche, ¿cierto? Bien. El libro Mexican Modernity de Rubén Gallo, ¿alguien le suena por allá a él? Él es un escritor interesantísimo. Él es el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton. Y fue la persona que invitó a Vargas Llosa a dictar clases cuando se ganó el Nobel de Literatura. Este libro es sobre el uso de 5 tecnologías: cámaras fotográficas, máquinas de escribir y la radio en el México después de la Revolución Mexicana. Es increíble, una relación de arte y tecnología. Por ejemplo, él se dedica a explicar la influencia de la radio sobre un movimiento de vanguardia, de arte de vanguardia y de poesía de vanguardia en México que se llaman los ruidistas. ¿Les suena? Extraordinario, man, extraordinario. Y un libro de Eduardo Cac que se llama Luz y Letra, que hace como un compilado de casos raros de la relación entre literatura y tecnología, arte y tecnología en Brasil desde por allá el siglo XVIII, con manifiestos sobre la poesía y la electricidad, cosas muy curiosas.
Lastimosamente, el único de esos 3 libros que está en español es Cybernetic Revolutionaries, que se tradujo en Chile recientemente. Para mencionarles, ¿cierto? Les conté que yo había escrito sobre este caso, es Hercule Florence. Lo que estamos viendo es el sistema fotográfico que él inventó por allá en Brasil en 1832-33. El otro inventor mexicano que trabajé desarrolló un sistema de televisión a color, se llama Guillermo González Camarena, en 1939. Un señor en Chile que en el 78 construyó esto, que es posiblemente el primer computador creado en América Latina y utilizado para las artes. Se llama José Vicente Suárez, todavía está vivo. Imagínense, en el 78 a Chile no ha llegado ni el primer PC. De hecho, la noción de personal computer, que la posicionó IBM, se posicionó 2 años después en el... Y en el 78 hay un señor en Chile que se crea esta vaina para componer música. Se compró la primera Intel, la primera board de Intel que tenía un chip que tenía la capacidad de procesamiento de un computador, que es el PDP-8, y se armó toda este computador. Bien, entonces, para entrar en el tema de la cibernética, sobre el tema yo no soy tan experto, pero me he dedicado a organizar conferencias también. Les voy a hablar de un ciclo de 3 conferencias que tuvieron lugar, una en Alemania, otra en Estados Unidos, otra, adelante, y otra en Australia, en las cuales siempre posicionamos el tema de cibernética y la relación, cierto, histórica con América Latina. Esto fue el primer panel que hubo en ICEA 2010 en Ruhr, en Alemania. El organizador de esto fue Andreas Brockmann, al que le interese un poco. Y aquí, por primera vez, invitamos a un chileno a hablar sobre el proyecto CyberSyn. Vamos a dedicarle un poquito más de tiempo más adelante. Y tuvimos gente muy interesante, Carla Hasso, Andreas Brockmann, Siegfried Zielinski, discutiendo el tema, ¿cierto? Cómo ubicar esta nueva información sobre proyectos y procesos tan interesantes y profundos en América Latina como en un contexto global. Esta es la presentación sobre CyberSyn, ese es nuestro colega chileno. Carla Hasso, hablando sobre sistemas dinámicos por allá en el siglo XVI en México. Y en la siguiente versión del Foro Latinoamericano, que es como se llama este evento que organizó, que se hizo en Albuquerque, en Estados Unidos, tratamos de dedicar un solo panel a estudiar historia de la cibernética en América Latina, y llevamos 2 expertos de allá. Eso fue muy curioso. Algunos de los temas que trabajamos fueron esos. Mire, historia de la cibernética en América Latina es uno, del que vamos a hablar ahora. Pioneros de vuelos en globos y mapping en América Latina. ¿Le suena a alguien por ahí? ¿No? Por ahí veo que hay alguien. Bartolomeo de Guzmán. ¿No? Ok, podemos contarles un poquito. Tuvimos la oportunidad de invitar por primera vez a un indígena a hacer keynote de un evento como ICEA, un Navajo, con la historia de los Code Talkers. Y, no sé, Open Labs in Post Digital Times, donde participó Gabriel Sea, que está por acá, ¿cierto? Eso. Y 2 proyectos mexicanos muy interesantes, CEPT1 y Ulises 1. Vamos al de cibernética propiamente dicho. Entonces, miren todos los temas que se pueden articular sobre historia cibernética en América Latina, vinculados con nuestro mundo, digámoslo así. Primero, las personas que fueron a hablar fueron Susana Quintanilla, que es una experta en la historia cibernética en México, Pablo Colapinto, que ha trabajado sobre cibernética y arte en Argentina, Eden Medina, que ha trabajado sobre el tema de cibernética en Chile, y Eduardo Baido Corochano, que es, a ver si logro explicarlo brevemente, es el director de un instituto de robótica en México, posiblemente el más avanzado que exista en México, y el instituto que él dirige fue fundado por Arturo Rosenbluth, que es uno de los pioneros de la cibernética en México. Él se enteró de toda esa historia en la conferencia. Eso fue, creo que, una de las cosas más interesantes. Entonces, cibernética en México, ya hablamos, ¿cierto? Usualmente cuando se habla de cibernética se habla de Norbert Wiener, ¿ok? Profesor del MIT, médico y tal. Lo que muy poca gente sabe es que los primeros textos de cibernética los escribió primero con este señor que es de Chihuahua, chihuahuense, se dice, que se llama Arturo Rosenbluth, que era un médico mexicano que estaba viviendo en Estados Unidos también. El primer
documentos sobre cibernética los tuvieron Wiener, Rosenbluth y Bigelow. ¿Okay? La primera vez que se empleó el término cibernética para hablar de la ciencia interdisciplinaria, del control, el feedback y tal. Él es uno de los autores, primero. Segundo, después de la Segunda Guerra Mundial, el control que había en Estados Unidos sobre los científicos era muy pesado. Y a Norbert Wiener no lo tenían como bajo vigilancia y cosas por el estilo. Norbert Wiener fue invitado a hacer con Arturo Rosenbluth el primer evento sobre cibernética en el Instituto Cardiológico, ¿se acuerdan del sistema circulatorio y tal? En el Instituto Cardiológico del DF en México. Bueno, ¿okay? O sea, en el primer paper sobre cibernética hay un mexicano. El primer evento público sobre cibernética con ese nombre se hizo en México también, en un instituto cardiológico. Y por último, Norbert Wiener, cuando escribió su primer libro, que después se llamó Cibernética, él lo vino a escribir a México. ¿Okay? Y segundo, quien lo publicó fue un editor mexicano en París. O sea, la historia de cibernética se escribió por mexicanos, en buena parte, y se escribió además con científicos de otros lados, en México en particular. A mí esto me pareció fascinante. Ese es el primer libro que publicó Susana Quintanilla sobre la relación entre Rosenbluth y Wiener, ¿cierto? O sea, el gran reconocido cibernetista norteamericano, y el menos conocido, pero igual de importante, Arturo Rosenbluth en México. Rosenbluth fue el que logró establecer vínculos concretos en el funcionamiento de unas máquinas que eran de guerra con respecto a unos movimientos de unas personas que tenían unos problemas cerebrales, y describirlos de la misma manera y darse cuenta que el modelo cibernético permitía describirlos y después eventualmente intervenir para mejorarlos. ¿Tremendo o no? ¿Cierto? Es para irse para atrás. Pero esto no es todo. Estamos hablando entre los 40 y los 50, ¿listo? Por si esto fuera poco, en el mundo, una de las primeras exposiciones que trabajó el tema de arte cibernética se hizo en Argentina, en el Instituto CAIC. ¿Alguien le suena ese sí un poco por ahí más bien? ¿No? Bien. El Instituto CAIC era un instituto muy interesante en Buenos Aires, dirigido por Jorge Glusberg. Él hizo dos exposiciones en los 70s, entre el final de los 60s y principios de los 70s, súper pioneras como en la relación entre arte, tecnología, ciencia. La primera, que es mi favorita, se llama Arte de Sistemas, ¿cierto? Metiendo la noción de sistemas ya vinculada con el arte. Y esta segunda, que es Arte y Cibernética. Okay. Creo que la única otra exposición que yo conozco que utilizó el término cibernética dentro de las artes fue Cybernetic Serendipity, que sí fue un par de años antes, que fue en Londres. Y por si fuera poco, en esta exposición Arte y Cibernética en Buenos Aires se presentaron algunas de las primeras muestras de arte por computador basado en código, publicando el código en América Latina. Brutal, ¿o no? Súper avanzado, en realidad. O sea, en los 70s uno esperaría que eso estuviera pasando, ¿cierto? En Londres, en Nueva York y tal, que donde estaba pasando también, pero es muy curioso saber qué estaba pasando en América Latina. Y esto tenía que ver, ¿cierto?, con procesos de los abstraccionistas en otros lados de América Latina, los artistas concretos en Brasil y cosas por el estilo. Es una maraña que estoy intentando explorar. Otras de las obras que se presentaron ahí, tuve la oportunidad de hacer como un buen backup. El que le interesa este tema, tengo todos los PDFs originales de los catálogos de las exposiciones. Nuevamente, arte por computador, ¿cierto? Donde tenían que, para hacer una imagen, tenían que escribir en un computador y después pasarla como a un plotter en otro computador y esperar unos días ahí a que se pueda imprimir por lo lento que era y tal. Posiblemente el proyecto más interesante que se produjo como en este contexto de las dos exposiciones de arte de sistemas y arte y cibernética en Buenos Aires es el Fitotron de Luis Benedit. ¿Alguien le suena por ahí? Él era compañero de Pipo Grippo que está en la Luis Ángel en estos días, ¿o no? ¿Cierto? Lo de las papas y el voltaje. Él hizo como un ecosistema con plantas y animales que funcionaba permanentemente como un sistema, como un circuito cerrado, un sistema de feedback puesto por primera vez en una galería en Buenos Aires, y esto creo que hoy es todavía vanguardia, si se quiere. ¿No le suena a Luis Benedit? Es muy interesante, una persona supremamente interesante. Entonces vamos, México, ¿cierto? Rosenbluth, Arte Cibernética, Jorge Glusberg en Argentina,
El caso más raro y más desarrollado en términos de aporte a la cibernética es el caso de lo que estamos viendo ahora es el centro de control de un sistema que se hizo en Chile en 1972, que fue como una proto-internet en Chile. Con científicos chilenos como Fernando Flores, Francisco Varela, Humberto Maturana, y desarrollan este sistema que es como una proto-internet que llegó a funcionar a base de Telex en Chile. El libro que les pasé de Eden Medina, que espero que me lo devuelvan, cuenta toda la historia. Y hay muchas cosas interesantes al respecto. Una de las cosas más interesantes, por ejemplo, a ustedes, algunos que sean diseñadores, por ejemplo, es que, ¿cierto? Como se pueden dar cuenta, estas sillas que parecen como de Odisea 2001, tuvieron que ser hechas por alguien, ¿cierto? Lo que poca gente sabe es que en realidad la primera escuela de diseño industrial que se creó en Chile, se creó para crear esos aparatos y a la vez hicieron una serie de electrodomésticos chilenos, criollos, excelentes, como por ejemplo este tornamesa. ¿DJs acá o no? ¿Hay DJs? ¿Les gustaría ese tornamesa? Está bueno, ¿cierto? Sí, está muy bueno. Pensé que les gustaría. Bien, oh, wow. Ajá, ok, a ver, el PC es mi amigo, sí, listo, ok. Entonces, Eden Medina es una persona que ha estado estudiando la historia de la computación en Chile como ya desde los años 30. Una cosa muy importante que yo aprendí con ella es que la primera oficina que abrió IBM por fuera de Estados Unidos para convertirse en una multinacional fue en Chile, inclusive antes de ir a Europa. Entonces Chile tiene una tradición computacional muy grande allá. Entonces, relación, ¿cierto?, cibernética con diseño. Y por último, la otra persona que llevamos a este panel sobre cibernética en México fue a Eduardo Bayro Corrochano. A él de pronto, Corrochano, a él sí lo ha escuchado alguien por ahí. Él hace este señor, que es de los robots humanoides que no son hechos en el tercer mundo, que no son hechos en el primer mundo, es como el más avanzado que hay. Y él desarrolló un sistema de geometría computacional con el cual se aplica, atención a esto, a todo el sistema tanto de control como de inteligencia artificial del robot. El mismo modelo se aplica a la parte de hardware, ¿cierto? La parte de hardware de control de los aparatos, los brazos, tal, y es el mismo que se utiliza, por ejemplo, para la visión artificial y para el procesamiento de inteligencia artificial del robot. Tremendo, ¿cierto? El señor es boliviano y se fue a estudiar a México y se quedó allá. Hoy dirige uno de los laboratorios, atención a esto, que había fundado originalmente Arturo Rosenbluth en México, aplicando principios de cibernética allá. Él hizo crear varios laboratorios Rosenbluth en diferentes partes de México. Ustedes saben que, por ejemplo, que en México está el primer señor que clonó una planta. Perdón, que es una planta transgénica, científicamente. Él se fue allá y dirige uno de estos laboratorios, otro está dirigido, ¿cierto?, fundados por Rosenbluth, dirigido por Bayro Corrochano. El que le interese de geometría computacional, esos son los libros de él. Y aquí, ya que estamos hablando de cibernética y feedback, voy a dejar un pedazo para preguntas o comentarios primero, y seguir un poquito. Sin miedo, por allá, ¿no? ¿Preguntas? ¿Seguimos o qué? Bien, otros temas que abordamos en este tipo de conferencias, ¿cierto? Les comentaba pioneros de la aviación o de volar. Ese señor brasileño que describió la primera nave, el primer globo aerostático que sería tripulado por un hombre, mucho antes que pues, los franceses lo hicieran. Hicimos un taller muy interesante, hablando de muchos pioneros de la aviación. ¿Saben? Santos Dumont. Santos Dumont es la primera persona que le dio la vuelta a la Torre Eiffel en un globo, por eso se ganó un premio muy importante. Yo creo es el inventor del avión antes que los hermanos Wright, por ejemplo.
brasileño viviendo en Francia, y por si fuera poco, se coinventó el reloj de pulso, que es una de las pocas tecnologías wearable, ¿cierto? Wearable technologies, o tecnologías vestibles que usamos a menudo. Lo desarrolló con Cartier porque para él era muy problemático sacarse el reloj del bolsillo. Bueno. Entonces, como que en el pulso estaba mucho mejor, ¿cierto? Se hicieron talleres de mapping, tal. Code Talkers, de pronto esto es... Ese es Bairo Corochano hablando con un indígena que era un navajo Code Talker. Si alguien tiene preguntas sobre eso podemos hablar. Y este fue el taller donde estuvo Gabriel Sea. Ese es el proyecto de Iván Puig, lo llevamos a Estados Unidos, pasó la frontera y tal. ¿Lo conocen? Una máquina para explorar líneas férreas abandonadas, construida que funciona, bueno, y que hace exploraciones, ¿cierto? Tiene como es un camión que tiene como una camioneta que tiene este aparato que se puede bajar y pegar a las líneas férreas, de hecho como calibrar y poder hacer exploraciones. Es impresionante. Y el colectivo espacial mexicano con este satélite que están lanzando ellos. Volviendo a la cibernética, el año siguiente, 2013, en Australia, propusimos un diálogo sobre historia de la cibernética en América Latina y en Australia como paralelo, y hay muchas cosas interesantes también para explorar ahí. La persona que habló en Australia fue Stephen Jones, que estaba muy al tanto de todos los experimentos de arte cibernética que se habían hecho en Estados Unidos, perdón, que se han hecho en América Latina y que se desconocían mucho en Estados Unidos. Conocía la historia de la cibernética en América Latina, el caso tenía los catálogos originales de la exposición de arte cibernética en Argentina, y fue realmente un placer trabajar con él. Hasta aquí llegamos con cibernética. Voy a presentar algunos videos para ver. ¿Vemos un poquito de alzado vectorial? ¿De dónde empezamos? ¿Sí? Ok. Vamos a ver si yo veo que la red está un poquito lenta, pero permitir. ¿Qué fue lo que me motivó? De pronto me encuentro con esto, ¿cierto? Un proyecto que se llama Alzado Vectorial, arquitectura relacional número 4, ¿ya? Una instalación para celebrar el cambio del año, ¿cierto? Como celebrar a la manera mexicana el cambio del año, el cambio del milenio, del 99 al 2000. ¿Se oye bien o no? O mejor yo lo comento más bien, ¿sí? Acá estamos, ¿cierto?, bajo una hora lumínica. En este caso estamos hablando también de una hora lumínica que está alrededor del Zócalo, que era donde estaba una de las principales pirámides, ¿cierto?, de la cultura azteca. El Zócalo es la plaza más grande de México, que es esta, y se instalaron una serie de luces robóticas en los predios, en la parte superior de todos los predios alrededor, y a través de una interfaz online, en Java en esa época, era posible que cada persona tuviera la posibilidad de crear un usuario y hacer uno o más diseños de las luces. Y después las luces se movían entre todos los diseños que había hecho la gente, ¿cierto? Entonces abriendo espacio para arte participativo, arte electrónico, robótica, telemática, porque pues el tipo de luces que tenemos son de tipo robótico, pero a la vez, digamos, como un sentido muy concreto de lo que significaba esa plaza para México, ¿cierto? Como es la plaza donde más protestas sociales hay en todo el país, es la plaza donde está como el centro del gobierno también. Y mucha de la gente, digamos, que tenía la posibilidad de interactuar con esta obra, ¿cierto?, de estar a la interfaz, tenía la posibilidad también de enviar mensajes, y había mensajes que iban simplemente, ¿cierto?, de celebrar el cambio del año de una manera tan diferente a, digamos, comentarios políticos y cosas por el estilo. La información técnica de la obra era muy buena, que son amigos, siempre me gustó mucho, es como muy transparente, como que Lozano Gemer es muy transparente en el uso de la tecnología, no es como que esconde las cosas. Y este premio, esta obra ganó el premio principal de Arte Electrónica en la categoría de ciberarte. ¿Okay? Entonces fue como no solamente muy importante para México en sí mismo, sino que realmente marcó como una nueva manera de relacionarse, ¿cierto? Como el mundo real, la virtualidad,
la arquitectura y cosas por el estilo. A mí me sigue pareciendo un proyecto maravilloso, uno de los mejores de Lozano Heimer, yo creo, porque si trabajar en el espacio público, ¿cierto?, sin tecnología y tal es difícil. Cuando hay tantos niveles, ¿cierto?, luces reales, interfaces virtuales, es muy complicado llegar como a un nivel de transparencia en que primero la obra se entienda, se pueda experimentar de una manera relativamente tranquila y que, digamos, el aspecto conceptual de la obra realmente sea lo que emerge. Entonces, este era el lugar donde uno diseñaba lo que uno quería con las luces. Tenía la oportunidad de hacerlo, yo no lo pude hacer en este año, pero lo pude hacer en una instalación posterior y era increíble más adelante recibir la fotografía con el diseño que uno había hecho con todas las luces, por ejemplo. Y como les digo, fue una obra muy influyente en el arte interactivo ya a nivel global. Es como se veía. Y pasó algo muy bonito, ¿cierto? En México, la gente que estaba celebrando Navidad en las casas, ¿cierto?, el cambio del Año Nuevo, hacía como instalaciones pequeñas con luces que hacían como una mímica de la obra de Lozano Heimer y cosas por el estilo. Ese es el archivo, todas y cada una de las digamos, diseños que la gente había enviado con las luces fueron fotografiados y enviados tanto en la versión virtual como real a la persona. En el año 99, bueno, ¿cierto? Y nosotros todavía aprendiendo HTML5. Estamos baila, bueno. No, mentiras, está bien. Vamos a dejar por aquí, creo, esta parte. Quería cerrar con un ejemplo que muestro a varias personas. Como que la última conferencia de la que hablé, intentábamos conectar la historia de cibernética en Australia, Oceanía y América Latina. Les voy a dejar con esta joya para cerrarlo de cibernética. Esta máquina que estamos viendo acá es un computador. Se llama el Monetary National Income Analog Computer. Cuando fuimos a Australia tuvimos la oportunidad de contactar a alguna gente para que viniera a hablar sobre este tema. No lo conseguimos, pero sigo en contacto trabajando sobre esta máquina. Es una máquina que inventó un señor de Nueva Zelanda. Tengo la hipótesis que es el primer computador que llegó a América Latina. Esto fue comprado por el Banco Central de Guatemala. Se produjeron 6 en el mundo y fue comprado por el Banco Central de Guatemala. Estamos en contacto con gente en Guatemala que ha ubicado esta máquina o lo que queda de ella allá. Y por ahora hemos terminado la primera parte de la charla, 4:50, tiempo esperado. Entonces ahora sí que preguntas, comentarios. Bien, mira, el asunto es que biología y cibernética no se pueden separar, punto. Por lo tanto, la pregunta sobre el cuerpo, sea humano o sea animal, siempre está presente de una manera u otra en la cibernética desde el nacimiento. Como te contaba, el nacimiento, digamos, la cibernética, cuando se lo cuenta como una anécdota, es un problema que estaban teniendo los militares intentando modelar un arma, que lanzara, digamos, misiles de corto alcance relativamente, que pudieran interceptar misiles que venían, ¿cierto? O sea, interceptar una bala que viene. ¿Cómo se hace? Y eso requiere, por supuesto, estar recalculando permanentemente la posición de lo que estás intentando interceptar. Y ese proceso de recalcular se modela a través del feedback y es bastante difícil de lograrlo que funcione bien. Lo que sucedía con las máquinas que estaban intentando hacer eso era que llegaban en un punto en que intentaban calcular ese proceso de recalcular y entraban como en un loop, digámoslo, y dejaban de funcionar y teniendo un movimiento particular. Rosenbluth identificó pacientes con un problema neurológico particular que tenían un problema con el movimiento de los brazos que era similar al de las máquinas y logró poner en conjunto los dos, resolverlos para entenderlos y después para implementar soluciones para solucionar el problema balístico y el problema biológico. ¿Claro más o menos o no? Brutal, ¿o no? Brutal, sí. Entonces, biología y cibernética están presentes y lo que sucede es que después, claro, la cibernética fue muy influyente, tanto científicamente como en unos niveles que no fueron, digamos, propiamente científicos. Entonces, se empieza a hablar de
la idea de ciberespacio, ¿cierto? ¿Cómo es que de pronto esta idea del cyber algo se volvió importante para hablar de Internet? Entonces, ¿por qué? Porque es un espacio computacional, es un espacio de sistemas, ¿cierto? Por eso se le llamó, ¿sabe alguien acá quién se inventó la palabra ciberespacio o no? William Gibson, ¿cierto? Y así con muchos casos. Una categoría, digamos la categoría en arte electrónica para arte interactivo, hasta hace muy poco seguía siendo ciberarte, ¿cierto? Y yo sé que en tanto, digamos, como en literatura importante como Donna Haraway, como los medios han visto el problema de los cyborgs, el tema del cyborg, del organismo cibernético, es como el punto donde se tocan pues la idea de la cibernética y el organismo biológico, digamos. Pero para terminar, como te decía, inclusive la explicación que uno tiene como en el colegio de explicar el cuerpo humano como un conglomerado de sistemas, viene de la literatura de la cibernética. Antes se explicaba de otra manera, es curioso, porque no se explicaba como cosas que estaban en movimiento, tal, sino como hay un montón de sangre en un lado y hay otro montón de sangre en otro. No se entendía como un problema sistémico. Okay. ¿Más preguntas? Estaría bien, sí. Otra. Hablando de cibernética. ¿Sí? Pues algunos sí. Digamos, por ejemplo, los experimentos en televisión a color de González Camarena duraron desde el 39 hasta los 70 casi. Y le cuento una cosa. ¿Ustedes son familiares con el sistema, los sistemas de televisión a color? Que en Colombia había uno que se llamaba NTSC, que era el sistema norteamericano, ¿cierto? National Television System Color, que es tan malo que le llaman inclusive en Estados Unidos Never Twice the Same Color. Eso fue un problema tecnopolítico súper interesante porque Europa optó por otros. Usted sabe que en Inglaterra es PAL, en Francia es SECAM, ¿cierto? Y cuando en la convención mundial en la que se decidió tomar un sistema de televisión a color, estaba propuesto el del mexicano, una variación del que había inventado, pero se murió un mes antes de la reunión, en un accidente de carro en México. En México todo el mundo dice, no, lo mató la CIA. Yo hablé con el hijo que estaba con él en el carro, que hoy todavía tiene como 10 clavos de platinas, no sé qué, y él dice, eso fue un accidente. Pero la historia es muy rica. Sí, señor. Nuevamente, cyberpunk, literatura cyberpunk, y movimiento de arte en internet y ese tipo de experiencias como las de Lozano Hemmer son inseparables, ¿cierto? El cyberpunk fue principalmente un movimiento literario que anticipó muchos problemas que después los artistas los trabajaron, digamos, en términos más concretos, ¿cierto? El problema de la realidad virtual que había creado la palabra Jaron Lanier, ¿cierto? Y que la había desarrollado en literatura el de Virtual Light es William Gibson, ¿cierto? Y inclusive esta idea también de leer la tecnología hacia atrás, no solamente como creer que la tecnología es una línea de progreso hacia el futuro y no sé qué, sino también viene de otra línea del cyberpunk, que es una novela también de William Gibson y Bruce Sterling que se llama The Differential Engine, donde fantasean con la idea de que la máquina que construía Charles Babbage, que es probablemente el primer computador que se construyó en la historia, pero no se terminó, hubiera sido terminado en la época de la primera revolución industrial en Inglaterra. Yo creo que la influencia literaria del cyberpunk fue muy importante en muchos aspectos de la cultura digital, en el arte que se desarrolló Lozano Hemmer y mucha otra gente acá. Creo que la persona que hizo un esfuerzo más interesante por combinar esos conceptos es una persona que estuvo hace poquito acá, que es el director del Planetary Collegium, Roy Ascott. Él estuvo el año pasado acá en una conferencia en el planetario que fueron como 5 personas. Él fue la persona que intentó hacer que yo conozca un esfuerzo más grande entre vincular como ya seriamente como literatura y desarrollo de conceptos que vienen del cyberpunk con digamos arte tecnológico y arte cibernético, cosas por el estilo. Una cosa que es bien interesante y que le quería mencionar y es que
el cyberpunk además tiene unos antecedentes muy interesantes literarios en América Latina. William Gibson escribió un libro que es Virtual Light, ¿cierto? Que fantasea sobre la idea de como sistemas inmersivos muy complejos, realidad virtual y tal. En Argentina, en 1940, Bioy Casares escribió La invención de Morel, que es posiblemente el primer libro que describe claramente un sistema de lo que podríamos llamar realidad virtual hoy por hoy. Entonces, hay mucho tema interesante ahí para seguir conversando.